con la que concluye ya mañana, a partir de mañana, el ciclo de películas, de 4 películas, las que entendemos que eran más representativas por calidad y por la repercusión que tuvieron, como puede ser el caso de Adiós Cigüeña, adiós. Y esta última mesa redonda se va a abordar después de analizar la trayectoria de Manolo Sumer, de 2 maneras, después de hablar de su faceta como humorista gráfico, la censura, rasgo estilístico de Sumer como director, su planteamiento al abordar ficción y documental. Ya en la de hoy ya dejamos al margen a Sumer director y nos centramos en otras facetas que tuvo, además de la de humorista gráfico, que ya habló Fran de ellas el otro día. Sumer fue muy polifacético, llegó incluso a tener galerías de arte, llegó también a crear una distribuidora, pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a centrarnos en 3 que consideramos son muy importantes y por las que también fue muy conocido. La de actor, guionista y productor, y no la he dicho en orden de importancia. Y para hablarnos de ella, pues bueno, empezando por ahí al fondo a vuestra derecha, María José Bogas, que es profesora del Centro San Isidoro, que es experta también en su tesis doctoral fue sobre la imagen del andaluz en el cine, los personajes andaluces en el cine, y que conoce muy bien la obra de Manolo Sumer. A su derecha, otra profesora, y bueno, también realizadora de Canal Sur, Evangelina Lajeras, profesora de la Universidad de Sevilla, también lleva pues, varios años también conociendo e investigando en la filmografía de Sumer. Y nuestra tercera invitada es Maripaz Sayago, que es actriz. Muchos la conocerán por series de televisión como Allí abajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Las más populares, ¿no? Y también teatro, películas, trabajó mucho con Paco León, desde los inicios como actriz. Ahora precisamente en unos días estrena un monólogo en la sala de fundición que le ha dirigido Paco León. Y también está mismo en una serie, La chica invisible, de Netflix, que se estrenó hace ya varios meses, la primera temporada, están rodando la segunda. Y bueno, y modera Fran G. Matute, periodista, gestor cultural, escritor también, que ya lo conocéis de las sesiones anteriores y que, bueno, Fran y yo somos los que, por un lado, estamos dirigiendo este seminario y también somos los comisarios de la exposición que se puede ver en la Diputación de Huelva, exposición sobre Sumer y Sumer Time, y que se puede ver hasta el día 3 de febrero, hasta el sábado que viene. Y ya, nada, os dejo con... En cuanto a bueno, lo primero agradecer a ellos la invitación. Miguel ya me anuló los prejuicios de Sumer hace algunos años, en el 2018, que hicimos un ciclo homenaje a Sumer con motivo del aniversario. Fue en 2018 y ya pudimos ver algunas películas para evitar todo tipo de prejuicios sobre él, puesto que vimos calidad. Lo digo para que los que tengan ese prejuicio de Sumer cómico, Sumer gamberro, pues bueno, que hay otras cosas de Sumer que hay que conocer. La biografía de Sumer la pueden ver en la exposición que han citado ellos y solamente les recojo aquí cómo cuenta con viñetas su vida. Es bastante curioso, lo he utilizado de leitmotiv para que puedan... Está disponible en línea y se puede ver el catálogo en línea y entonces me pareció una herramienta útil para recordar, por si no han estado en ocasiones anteriores, pues en los días anteriores que se ha hablado de la personalidad, del director, de la censura, pues dije, bueno, es una forma de cómo cuenta él su vida. Es realmente muy agradable pues conocer su faceta de cómo le gustaba pintar de pequeño, cómo intentó hacer varios oficios, cómo se formó por familia. Saben que era hijo del fiscal general de Estado y que había sido gobernador de Sevilla y Huelva. Voy un poco deprisa porque yo sé que los que hay hoy no sé si han repetido de otro día, entonces es un poco recordatorio. Entonces, bueno, primero intento hacer por prescripción familiar derecho, después hizo en su formación arte dramático, bellas artes, arte dramático. En arte dramático le dijeron que tenía mucho acento andaluz y entonces una profesora le recomendó, que fue realmente, según él, la que le reorientó en su vida, le dijo que, bueno, que no pasaba nada, que no tenía por qué ser actor, que mejor se podía dedicar a dirigir escenas. Y entonces, bueno, pues dijo, bueno, pues entonces me apunto a la escuela de cine. Y entonces ahí hizo sus primeros cortometrajes
No voy a seguir contándoles el resto porque van contando qué tipo de películas hizo, pero estas viñetas, como las tienen disponibles, echen un ojo porque va contando sus éxitos y sus fracasos a partir de las viñetas de sus películas. Miguel Oliz estuvo recordándonos cómo era la situación de la censura en ese momento y cómo afectaba a las películas que iba realizando. En el ciclo que pusimos en el Cine Club Vida, pues tuvimos del Rosa al Amarillo, que es su primera película. Piensen que con 28 años tuvo un éxito impresionante, porque ya consiguió una Concha en San Sebastián y continuó teniendo éxito con La Niña de Luto. Quiere decir que tuvo unos inicios poco frecuentes en el mundo del cine. Tener 2 éxitos seguidos con las primeras películas no es lo habitual. También pudimos ver algo que no suele ser conocido, que es el documental Juguetes Rotos, que uno asocia por género más bien a Sommer con el humor, pero no lo asocia con un documental serio, en principio porque hay mucho desconocimiento, porque ha habido muchas dificultades para acceder a su filmografía. Ahora hay un pack disponible y se puede ver. Bueno, esta es la viñeta que dice que él comenzó a ser actor por eso, porque no tenía buena dicción. Como ella va a ocuparse de la faceta de actor, pues voy a pasar de puntillas. Simplemente pues, ha trabajado de actor con El arte de vivir con Julio Diamante, con Vicente Escrivá, El Vente a Alemania con Pedro Lazaga, hizo 3 películas, con Vicente Escrivá ha hecho también El verde empieza en los Pirineos, en fin, tiene un Polvo eres con Escrivá también. Yo la vi primero de Fernando Fernán Gómez, si tienen ocasión, que está en red para descarga, pues es curiosa, creo yo, porque él es el protagonista. Y El hijo no es lo que parece, es puntual. Juegos de sociedad es con José Luis Merino, Al fin solos con Jiménez Rico, El primer divorcio con Ozores, El recomendado con Ozores. Vean que la cantidad de trabajos de actorado que ha hecho, que a veces son pequeños papeles, pero otras veces son... He incluido La cita con el humor, que es una serie de televisión. Y en El Rosa del Amarillo, que es la primera película que se proyectará aquí en el CICUS, pues verán, es un cameo muy pequeño, que es la abuela, que la tienen que estar pendiente para verla en el balcón, porque si no, no se identifica fácilmente. La Niña de Luto, Urtain, Rey de la Selva, otra vez el documental, que es cambiar de género. Es un señor muy versátil. El Torgundo Bueno, que es lo que la gente conoce, La Biblia en pasta, Le hace falta un bigote, recomendable. Entonces, estos son sus inicios. En la escuela hizo 2 cortometrajes, El muertito y El viejecito, y a partir de ahí voy a poner la faceta de guionista. Ella va a profundizar en guionista, con lo cual también paso rápido para poder llegar a la producción. Recojo aquí pues El Rosa de Amarillo, gran éxito, La Niña de Luto, que hizo el guión con Tico Medina, Francisco Sommer y Bernardo Ballester. Tiene una mención especial del jurado en Cannes. El juego de la oca, que lo hizo con Pilar Miró. Juguetes Rotos, que tiene un premio especial de Valladolid, que luego veremos desde el punto de vista de producción qué consecuencias tiene. No somos de piedra, porque te engaña tu marido, Urtain, El rey de la selva, Dios cigüeña Dios. Esta película es importante, puesto que es el éxito comercial más importante de las películas históricas del cine español. En la historia del cine español hay pocas películas, 5, de las 5 hay 2 que son realmente reseñables, que son de Sommer. Fíjense que de 5 que pueden pasar a la historia, 2 son de él. O sea que hay que tenerlo en cuenta a pesar del desconocimiento que tenemos de él. Como guionista, pues él se dio cuenta que él llevaba guiones y le decían que no, ya ven la viñeta, también escribía varios guiones, pero nadie me los quería. Entonces se dio cuenta que si nadie me quería los guiones, la única forma de sacar este proyecto adelante es que me haga productor. Entonces, lo decidió de una forma muy sorprendente. Cuando hizo la primera, sigo con toda la retahíla de guiones que ha hecho. Igual hace de la época proto-holandismo, hace suyas, hace para otros directores. En fin, ven que es muy versátil. A algunos les hace los chistes, otros es importante su colaboración. Hay una cantidad de participación como guionista que luego ya ella irá haciendo reseñas.
Trabajo, este guión es importante, vamos, simplemente no sé si lo habrán visto porque, por ejemplo, Ángeles Gordos es una película que es una coproducción con Estados Unidos, pero muy poca gente lo ha visto. Ahora existe la posibilidad en el PAC. Voy a ir saltando porque si no me veo que no llego. La Biblia en pasta, Todo el mundo bueno, estas son las películas que han pasado por televisión, que probablemente en la adolescencia pues, han ido conociendo. Esa versión mucho más de humor más grosero, por decirlo de alguna manera. No es representativo de toda la obra. Él es un experimentador y ha ido cambiando de género, ha cambiado de estilo, ha cambiado de director, ha cambiado muchas cosas y ha experimentado mucho. La última también quizá la conozcan, que es la Sufre Mamón, Suéltate el pelo, que son con nombres G, que seguramente les suena más. Y Me hace falta un bigote, quédense con este título, porque lo proyectamos en el ciclo, porque realmente es una vuelta al inicio, a ese cine del inicio donde la infancia y la adolescencia están muy presentes y son los personajes que él maneja estupendamente. Bueno, El juego de la oca hizo un guión muy valiente firmado con Pilar Miró. Le digo muy valiente porque los temas que se tratan en ese momento estaban justamente especificados como censurables. Un amante y que tenga un señor guapo, dibujante, que tenga su familia, sus hijos y de repente tenga un amante y que el amante gane el final. Hicieron cambiarle el final, por supuesto. No les voy a contar el final para que la vean, pero les hicieron cambiar el final, la censura. La niña de luto, no sé si ella se va a extender más o menos, pero la figura del luto en España, yo cuando la vi me sorprendí muchísimo, porque el luto es algo que todos conocemos, pero es muy diferente, es un poco cine costumbrista. Lo hace en La Palma del Condado, donde pasa los veranos y tienen un vínculo familiar. Y lo hace gracias a una historia familiar. Su hermano mayor intentaba casarse con su novia y cada vez que intentaban formalizar la relación, pues se moría un miembro de la familia y entonces no podían casarse. Iban aplazando la boda y a partir de esa historia familiar, pues él hace una película. A mí realmente me gustó, es sorprendente el costumbrismo y sobre todo se ven esos detalles de cómo ironiza con las autoridades, con la Iglesia, cómo es ácido con muchas cosas y el punto de vista de él es único. Tiene un punto de vista infantil, adolescente y un punto de vista gamberro, en fin, tiene sus detalles. Esta película merece la pena verse también. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho La patria del rata. Es una película del cine kinky, del cine social. Si recuerdan Los golfos de Saura, pues es una película de esa etapa. Y en esta película él hace el guión, firma con un seudónimo porque no quería perjudicar a su amigo Francisco Lara, porque en ese momento ya había sembrado la desconfianza entre la censura. Entonces no firmó con seudónimo, pero actualmente ya está como guionista, ya firma como guionista, lo pueden ver aquí. Él hace una crítica mordaz, sale un preso de cárcel, no les voy a adelantar más que esto, y va partido a partido político en plena transición preguntando si pueden emplearle en algo. Y entonces, bueno, es muy ácido con todos los partidos, incluso el político de UCD va al barrio donde se está trincherando el preso, en fin, es una película que a mí me sorprendió. No es la ironía ni es la misma forma de tratar el humor que hace en sus películas. Es un tratamiento distinto, pero merece la pena verse. Coto de caza también es una película que es un thriller, tampoco es usual en esa época y además es muy duro. Tiene violación, es decir, hay cosas que dices, no me lo puedo creer que esto se esté contando en plena censura y sin dificultad. Bueno, les he puesto el cartel porque es de Cruz Novillo y creo que es ilustrativo. Otra sorpresa, lo hizo con Jorge Grau, pero sorprende este guión, puesto que no son los guiones que estamos acostumbrados a leerle. Aquí, bueno, lo último son Locos por el cine, la serie de humor en televisión con Chumichubes, y con Frade pues, le propone hacer un proyecto de cámara oculta internacional y ese que se iba a llamar El mundo en calzoncillo, y ese proyecto queda inacabado.
Como productor, pues bueno, uno se da cuenta de que al principio pues no consiguen, cada vez que presenta un guión, no consigue sacar adelante ese proyecto, pues la forma de solucionarlo es, se juntan unos amigos y dicen, entonces nos reunimos Lara, yo y unos compañeros de la escuela y con 4 perras hicimos la primera película. Este es el cambio a productor. Él en entrevistas posteriores lo que dice es que él estaba en el festival, cuando lleva el rosa y el amarillo y sale la película, los críticos le hacen una crítica maravillosa diciendo que es una gran película, que es el nuevo cine español, que original, en fin, le hacen una crítica muy positivas. Cuando va al Festival de San Sebastián y gana la Concha de Plata, las críticas posteriores, cuando tiene éxito comercial abundante, pues resulta que los críticos le dicen que eso es un cine comercial y le degradan la crítica. Entonces él se da cuenta que no se puede fiar de los críticos, aunque tenga amigos críticos y él, como ha sido viñetista y ha trabajado en muchos medios, él no se fía de los críticos porque dice, son amigos míos, me llevo bien con ellos, pero resulta que igual me dicen que estoy bien, que después me dicen que es comercial y no sirve. Dice, la única forma de evitar esto es que yo me haga productor y no dependa de la opinión de otros. Entonces, se hace productor y distribuidor. Ha pasado por todas las facetas, actor, guionista, productor, distribuidor, ha hecho todo en el cine porque realmente, no solo por trabajador, que ya veremos que era muy trabajador y productivo, sino porque vio que la única forma de tener cierta libertad en algunos temas era hacer el producto completo. Les pongo aquí lo que produjo él, que no son películas suyas. Todas las películas suyas las ha hecho en coproducción o con productoras como Paraguas Film, Calendar, tenemos, no está aquí Miguel, Miguel y yo las dudas sobre si el documento que estamos tratando es real o no, es un libro de producción que los reseña como tal, pero no tenemos la certeza porque puede haberlo blanqueado el IMBD a posteriori y no ser así. Entonces ahí lo dejamos entre... Paraguas Film, después veremos que hay otras productoras que él también trabajó. Estos son los títulos que él ha hecho que no son películas suyas, las hizo para Angelino Fons, por ejemplo, yo la vi primero, de profesión polígamo, Juego del Diablo, que esta es dificilísima de ver, Amor casi libre, Sobrenatural, que es, vamos, exótico no, lo siguiente, ya lo vamos a adelantar. Coto de caza, que es la que les he puesto el cartel, que es un thriller, y Muñecas de trapo de Grau, que eran grandes amigos. Los productores extranjeros estadounidenses pues encuentran en España en sus proyectos un excelente profesionales, tienen buenos escenarios y además tienen bajo sueldo en España. Entonces esto fomenta que haya un aumento de las producciones en España. Se dan cuenta que hay un aumento de las producciones, pero que no hay identidad nacional. Por otra parte, como ya vimos en la censura, están evitando que se pueda avanzar. Entonces hay un contexto, en 1962 es como el punto de inflexión, es un año muy significativo, puesto que España solicita el ingreso en la Unión Europea. Hay un informe que se llama Birkelbach que dice que, sobre las condiciones, dice que la condición para entrar en la Unión Europea es que haya más democracia, y que la única forma es, bueno, en ese momento en España pues tenemos el estado de emergencia en Asturias y en el País Vasco, que nosotros cuando vivimos pensamos que nuestro momento es muy activo y pasan muchas cosas, pero en España siempre pasan cosas. Hay una huelga de la cuenca minera en Asturias, hay... bueno, el régimen lo llama el contubernio de Múnich. Bueno, hay una situación convulsa en España realmente. Entonces esto lo resuelven para la estrategia de apertura de España, es una estrategia de propaganda donde Manuel Fraga sustituye a Salgado en el Ministerio de Información y Turismo. Entonces sustituye a Arias Salgado y el régimen trata de reivindicar esa cultura europea, esa cultura que necesitan de democracia para poder entrar en la Unión Europea, puesto que había un interés democrático en pertenecer desde que se hizo el Tratado de Roma. José María García Escudero es un personaje clave. Lo nombraron director general de cinematografía y teatro, que él ya había ocupado el puesto en el 51, pero dimitió.
Entonces, por las cuestiones que tenía, los enfrentamientos que tenía con la censura. Esta dimisión le daba prestigio respecto a esa campaña de aperturismo. Entonces, es nombrado, José María García Escudero, es nombrado director del Centro de Cinematografía. Las contradicciones de esta política de apertura es que, por ejemplo, hay 3 obras que son realistas de este periodo, como son Juguetes rotos de Manuel Sumer, 9 cartas a Berta y La caza, que son masacradas en España, son censuradas y, sin embargo, tienen éxito fuera. Entonces, es una contradicción que, por un lado, quieran apertura, pero, por otro lado, siga vigente la censura. Entonces, la censura, aparte de esa censura que todos hemos visto con los gráficos, el otro día lo dejaba muy claro Fran, hay una censura económica, y esa censura económica, que es lo que nos afecta a la producción, es que desde el 53 al 63 hay unas normas para la distribución y exhibición donde se obliga a las películas que haya una cuota de películas españolas, que eso en positivo es maravilloso, que ahora lo tienen en Francia, pero claro, hay que ver la letra pequeña como siempre. En el 58 se recogió el crédito cinematográfico, pero ¿a quién le das el crédito cinematográfico? ¿Dónde está el criterio? Bueno, la censura económica en este momento es que depende qué categoría determine tu película. Cuando tu película va a pasar a distribución, si te la ponen de interés nacional, pues entonces puedes conseguir hasta un 50% del dinero. Si resulta que es de especial interés cinematográfico, puedes tener hasta fondo perdido gran parte de la financiación, pero si te dicen que es primera A, solamente vas a conseguir el 40%, si es primera B, un 35%, si es segunda A, un 30%, si es segunda B, un 15%, y si es de tercera, olvídate de conseguir financiación, un 0%. Entonces, esto hace que no solamente exista la censura de te corto estas palabras, no puedes tratar el divorcio, no puedes tratar el adulterio, no puedes tratar una serie de temas que estaban delimitados ya por estas leyes, sino que además hay una censura económica a la hora de producir, porque si a ti te decían que esa película era de categoría tercera, se acabó la posibilidad de financiación, con lo cual la siguiente película hipotecas tu casa o difícilmente. En España se han hipotecado las casas de los directores tradicionalmente, lo digo para que sepan lo que cuesta la cultura en España. El coste medio de una película en blanco y negro era de 3 millones de pesetas en el 58, de 4,7 millones en el 64. Lo digo porque las cantidades son lo suficientemente importantes como para darse cuenta de la consecuencia de que no te financien una película o no esté subvencionada. No tienes dinero para producirla, no tienes dinero para la distribución. Si no tienes dinero para la distribución, la película se queda en el cajón. Hay cantidad de películas que se hacen, se producen y después, ahora es totalmente distinto el sistema de producción. Ahora mismo nadie se propone hacer una película si no la tiene financiada de antemano. Esto ha cambiado mucho a lo largo de la historia, pero en ese momento era así. Una película en color costaban 4,6 millones en el 56 y 7,5 millones en el 64. Bueno, se aprecia una valoración de la producción y ¿qué pasa? Que hay coproducciones que llegan hasta el 45%, pero claro, depende si te la dan a ti o se la dan a otro. También hay un momento en que la gente no se molesta ni en distribuir ni nada, porque si me la vas a pagar porque yo soy amigo tuyo y me vas a poner que es de interés especial y me vas a pagar gran parte, pues ya no necesito yo hacer el trabajo de distribución. ¿Qué pasa? Pues según Valle dicen que es importante tener unos techos de protección de esos presupuestos para que no rebase los costes. Si no, ha llegado un momento en que nadie va a querer, no necesita distribuir porque ya la tiene financiada. Esto es, según Escudero, gracias a ese trabajo de apertura, tenemos todas estas nuevas temáticas narrativas. No sé si llegan a verlo. Marco Ferreri, Saura hace los golfos. No voy a mirar para allá porque si no pierde el micro el sonido. Los golfos. Hay películas que van a ver y van a conocer. De Saura está del rosa al amarillo, que lo hace Ecofilm y Impala. Impala, les pondré ahora qué productoras son las más frecuentes en esta época. Estas son producciones de la industria cinematográfica que consiguen aumentar el número de producción y consigan aumentar el número de temas que se tratan, porque hasta entonces eran todas exactamente iguales. Daba igual que fuera una
Marisol, o, en fin, eran el cantante del momento y la vida en torno a, eran bastante similares en cuanto a temática. Entonces, Escudero en este sentido consigue ampliar la temática y consigue que haya otro tipo de tratamientos, el nuevo cine español, que se llama en ese momento, y esta generación cambian radicalmente. La Escuela de Cine lo hacen por varios pilares. Un pilar es la formación, otro pilar es la financiación, otro la distribución y la apertura en las temáticas. Esos 4 pilares hacen que el cine español se renueve en esa época. Para hablar más sobre la propaganda o la reseña, pues hacen una foto, porque este libro sobre la propaganda y el régimen a través del nuevo cine es una forma de ponerse en ese momento en la sociedad y la utopía de la revista de Ciencias Sociales. Es un artículo que les recomiendo. El director desempeña una función muy importante. Hay directores que, como necesitan producir y no tienen la estabilidad de la financiación, ellos deciden no solamente a ser directores, sino que se lanzan a ser productores de sus obras. Entonces, podemos destacar Pedro Portabella, José Luis Borao, José María Ford, Jacinto, Jaime Chavarri. Todos ellos dieron ese paso para producir. Sumer, por supuesto, pero hay unos que lo hicieron de forma individual y hay otros que formaron productoras, de forma que agrupados tenían más posibilidades. Entonces, por ejemplo, Agatha Film, detrás de Agatha Film estaban las películas de Fernando Merino y Roberto Bodegas y Antonio Drobe. Por ejemplo, Ecofilm es la que apoya a Sumer, es la que juntamente con Impala financia el del Rosal Amarillo. Miguel Picazo, Basilio Martín Patiño, que es amigo y además tienen artículos muy cariñosos hacia Saura, hacia Sumer. Elías Querejeta, que estaba pensando en Elías Querejeta y me ha salido Saura directamente, impulsa a Víctor Erice, a Manuel Gutiérrez Aragón o Martínez Lázaro. Cada productora estaba detrás de la obra de una serie de directores. Se forma también, no solamente para dar continuidad, hay una serie de firmas que se agrupan también. Entonces, por ejemplo, estaba la Cooperativa de Cine de España, Arturo González Regia Film, Calendar Film, que veremos que hay muchas películas de las que veamos de la obra, están producidas por Calendar Film. Impala, que es la que les he dicho que hace el Rosal Amarillo, que es José Frade, que estuvo con Sumer incluso para hacer este programa de televisión que no se llegó a producir. Incine Compañía Industrial Cinematográfica, en fin, hay una serie de productoras que desarrollan un tejido industrial. El Rosal Amarillo es el primer éxito, y ya les digo que con 28 años hacer esa película y que le den uno en la concha, pues es muy buena. Pero igual que vienen los éxitos y luego La Niña de Luto. No me estoy deteniendo porque como hablaron de esto anteriormente, sí, no quiero repetirme. En cuanto a cuestiones económicas, es Juguetes Rotos, que es una delicia de documental, puesto que es un documental, es una pieza muy rara en la filmografía de Sumer, pues que el documental hay 2. Bueno, la censura lo mutilará profundamente, puesto que son Juguetes Rotos, son personas que han sido famosos en la vida pública y muestran el lado oscuro de esa bajada del éxito. Fue un fracaso sonoro y se arruinó. Entonces, esta es la tercera con menos público que tuvo Sumer. Es una película que deben ver, la van a tener aquí en el ciclo de proyección, si no la han visto, aprovechen. Fíjense que Sumer no se quedó sentado, sino que estoy harto de pactar con la administración. Claro, es que miren el censor y miren cómo trata al censor. Lo puso Fran, pero me ha gustado traerlo porque es que Juguetes Rotos la masacraron directamente. También tuvo un gran comienzo, tuvo el Rosal Amarillo, que ya hemos dicho que era Concha de Plata en San Sebastián, La Niña de Luto, que en el luto español, fíjense que el tema del luto lo ha tratado Almodóvar, desde el punto de vista literario, te lo dejo para ti, porque ahora está ella en un papel
el luto en España se ha tratado de forma diferente, pero la forma de tratarlo es muy costumbrista y muy interesante. A mí me gustó cómo es esa un luto en la Palma del Condado. Yo no imaginaba ese trasiego de macetas, no me lo imaginaba. Me costó verlo 2 veces para decir, pero ¿por qué me hablan las macetas? No lo relacionaba con el luto, se lo aseguro. Luego ya por el contexto, obviamente, pero la primera vez que vi digo, ¿qué hacen con las macetas? En fin, sorprende. Juguetes rotos, bueno, dignificó el documental en España. Piensen que solamente se veía el nodo, que no se hacían documentales. En España era un género nada tratado. Es experimentar. Sumer experimenta, ya lo verán al final su frase, que experimenta y lo disfruta. El gran éxito fue Adiós cigüeña, adiós. Adiós cigüeña, adiós tuvo 3.500.000 espectadores en España. Estuvo 15 semanas en cartel en Francia, estuvo 20 semanas en Venezuela. En Colombia recaudó más que El Padrino o que La Naranja Mecánica. Se estrenó en Japón, en Hong Kong, en Taiwán, en un montón de países. Es decir, fue un éxito mundial. No solamente fue un éxito de aquí, he triunfado y van mucho a verme, no. Es conocido y es de las 5 películas, ya les he dicho que ahora mismo la recomiendo porque la educación sexual está muy ausente en las escuelas y en la formación y pues vino muy bien en ese momento y creo que está vigente, fíjense. Luego vino una aventura, estoy saltando en el tiempo para solamente darles unas pinceladas. La aventura americana vino con Ángeles Gordos, que no tuvo un final feliz porque tuvo un problema grave. Y es que se estrenó en España justo creo que 3 días antes o 3 días después del golpe de Estado del 23F, con lo cual no fue la gente a verlo. La gente no estaba para ver una comedia romántica, por mucho que estuviera rodada en Estados Unidos. También merece la pena verse por lo sorprendente y por el contexto. Después vino la trilogía de Todo el mundo es bueno. Ahí estos fracasos económicos, cada vez que tiene un fracaso económico se reinventa y entonces consigue reinventarse con el público. Él dice que tiene dos motivaciones: llegar al público y tener una empresa saneada, porque como era el productor, entonces decía, bueno, que pueda seguir haciendo cine y que el público lo vea. Como detrás de cada fracaso, pues él entiende al público y dice, pues, ¿qué se vende ahora? ¿Qué es lo que el público demanda? Pues algo de reír. Pues nada, tras el fracaso de Ángeles se reivindicó como un nuevo éxito económico y entonces hizo la trilogía de Todo el mundo es bueno, Todo el mundo es mejor y Todo el mundo es demasiado. Las hacía con menor coste, filmaban con cámara oculta y los actores no eran no profesionales o desconocidos, con lo cual abarataba costes y eso es el éxito de que el productor José Frade quería repetir, por eso hacían 3 y no 1, porque era muy fácil, era rentable y entonces interesaba. Y cuando ya tenía la Biblia en pasta, seguimos con la parodia de textos bíblicos y bueno, es tipo Monty Python. Y bueno, es la estrategia que él tiene. Cuando ya consigue recuperarse económicamente de Ángeles Gordos y ya pues consigue hacer otra película en la que él hace una especie de metalenguaje cinematográfico, porque él él forma parte de la película, es actor dentro de esta película y es como un paso, una revisión de cómo se crea una obra y cómo vuelve al pasado a los niños y a la historia del principio del Rosa al Amarillo. Verán que tiene mucha relación. Me parece interesante recuperarla. Tuvo 18 millones de subvención, pero sin embargo se estrenó en agosto y también fue otro fracaso, porque estrenar en agosto, en España en agosto, pues ir al cine no es una práctica habitual. Ahora el que no tiene aire acondicionado va, pero en aquella época, en agosto no era un buen mes para estrenar nada, la gente se alejaba de su contexto. Después consiguió el respaldo del público de nuevo pues, con Hombres G, saben que David Sumer es su hijo, que forma parte del grupo Hombres G, y iba a hacerlo Alfonso del Real, iba a buscar otro director, bueno, pues para que lo haga otro director, pues lo hago yo. Entonces lo hizo Sumer, fue otro gran éxito. Después hicieron una segunda, que es La Suéltate el pelo. Estas 2 películas tuvieron un gran éxito y para no alargarme mucho, salvo que me deis más permiso, solamente recupero aquí una frase de Sumer que me parece que es ilustrativa del tipo de persona. Dice, no me gusta ese cine cuadriculado en que todo está calculado. Para rodar hay que jugar.
Pero piensen, hay que interpretar bien esto, no es improvisación. Él es un señor muy trabajador y dibuja todos los storyboards antes de ir a rodar. Es decir, es muy trabajador, es sistemático, es planificado, pero no hay que hacer siempre lo mismo. Hay que experimentar, y él experimenta con el género, experimenta con los personajes, experimenta con el contenido, experimenta los límites de la censura. Fue la persona que más veces ha tenido que ser reprimido por la censura porque buscaba esos límites. Entonces ahí, en esos límites es donde encontraba las posibilidades. Decía que cuando ya no había censura, decía que era como torear sin toro. Y no quiero alargarme más para que puedan tomar su tiempo los demás. Me resulta muy interesante. O sea, ayer también se estuvo hablando de, bueno, de esta, que además en el caso Sumer es como muy claro, ¿no? Esta combinación entre éxito y fracaso, ¿no? Y se asocia normalmente el fracaso al querer el hacer una película más personal, aunque ya vemos que también hay factores externos. Digamos que la mala buena suerte le acompañó, no era siempre que cuando quisiera hacer una película más personal fracasara, sino porque parece, bueno, que lo del 23F, lo de estrenarla en agosto, no era tanto que la película no gustara, sino que había unas circunstancias externas. Pero claro, en esta, él también decía en una entrevista que le echaban en cara a sus compañeros de cine, y él viene de una hornada donde había bastantes nombres muy prestigiosos y que el tiempo le ha dado obviamente ese prestigio, que él se había prostituido, ¿no? Que era alguien que venía de una hornada muy prestigiosa y había terminado haciendo este tipo de películas últimas, que es verdad que normalmente son por las que más se le recuerda en el imaginario colectivo. Obviamente no son sus mejores películas, pero claro, es que hay que olvidar que él era productor, ¿no? Yo creo que destacar esta faceta no es solo porque él quisiera tener más libertad a la hora de rodar, porque fuera el productor o no, al final se enfrentaba a la censura, como todo el mundo. Él tampoco hizo películas muy costosas, salvo quizá La Biblia en pasta, que es una especie de gran producción para la época, pero sus películas son pequeñas o relativamente pequeñas. Y ya digo, y es verdad que esa condena de haberse prostituido como cineasta de prestigio, que tiene que ver eso, ¿no? Con que él era al final el que ponía muchas veces el dinero y es que no le quedaba otra que para poder seguir viviendo y seguir haciendo películas, pues eso no dependía de otro y tenía que hacer estas historias, ¿no? Y luego una duda es que yo siempre he dado por hecho que en Calendar, se llama, la productora, él estaba allí dentro. Sí, pero hay una duda ahí. ¿Tenéis Miguel y yo duda? tenemos ahí una duda porque hay libros donde lo recoge como que forma parte de la productora. Sin embargo, hay en los créditos de IMDb, por ejemplo, las bases de datos no figuraba. Entonces, a veces no sabemos si es que formaba parte, o sea, sí que le producían las películas, Sí. pero no sabemos hasta qué punto él decidía o no. Nosotros que hemos estado hurgando en los fondos de la familia de Sumer, ahí encontramos, que Sí, puede ser Calendar tiene casualidad, muchas montones películas. de libretas, de sobres, o sea, Calendar. él recibía muchísima correspondencia y en los sobres que él enviaba y en las libretas que tenía, él ese logo era como algo, o sea, yo siempre he entendido que él formaba parte de la, pero Yo bueno, tengo, lo mismo era una cuestión no, más de... No, yo lo tengo, lo tengo puesto en las productoras del final, que esto era para recomendar vuestra exposición, por supuesto, y lo he anulado. Me parece, tiene en la Biblioteca Nacional tiene 37 obras, 2 sobre él, 32 ediciones participadas, y tenía Paraguas, Calendar y Sumer, sí. pero como Calendar no lo tenía claro, lo he dejado ahí en suspense. Es curioso esa duda, sí. Porque hasta que no lo confirmo no me gusta divulgar lo que uno no tiene confirmado, porque si no divulga mal y no... Bueno, yo, si te parece, María José, yo creo que podíamos hablar ahora de Sumer guionista, ¿vale? Vale. No, pensaba que antes íbamos por eso. Vale, que lo habías hablado. Bueno, como quieras. No, habías dicho tú. Sí, yo pues me desdigo. Pero me da igual. Pues de acuerdo, yo os pongo Como las queráis, películas, si me da queréis. igual. No, empieza tú. Sí, sigue, o como tú... Bueno, que empiece Venga. alguien, ¿no? Venga, Bueno, organización. decisión. Actor. Buenos días, buenas tardes, no sé exactamente si son ya, todavía se puede decir, sí, buenos días, casi buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme a este seminario. Para mí se me sale un poco de la actividad que normalmente yo ejerzo y a lo que estoy acostumbrada, pero empecé a investigar y a ver películas de Summers de otra época que yo no conocía y terminé cayendo rendida ante la apabullante producción y luego la manera de enfrentar el trabajo de este creador, porque para mí es un creador y luego, bueno, también la historia de que yo soy la responsable de mostrar a vosotros su faceta como actor, ¿no? Que para mí era totalmente bastante desconocida y también me ha sorprendido mucho. Yo he podido ver dentro de la producción de él, que he tenido la ocasión de disfrutar, un arco muy amplio. Pasa por personajes muy diferentes entre sí. Quiero decir, un actor a veces está encasillado en un tipo de personaje por su físico o por su... No siempre pasa, pero normalmente, y en televisión mucho, y en cine también, pero normalmente te llaman porque han visto otro trabajo tuyo donde dabas ciertos colores y eso es lo que buscan de ti. Summers, a él lo llamaban un poco porque él producía muchos de sus películas. Luego sí que tiró con Ozores y con otro tipo de realizadores que lo llamaron, pero me llama la atención que él ha hecho personajes tan dispares como, bueno, lo que mencionábamos antes, la abuela de la niña, de Margarita en El Rosal Amarillo, un personaje tan estereotipado, además es que es una pincelada, que es que en 4 o 5 segundos ves el personaje dibujado como si fuera una viñeta, ¿no? Instantáneo, Sí, es como un arquetipo, pero para mi gusto muy bien hecho, porque, o sea, tú te crees, y es un señor haciendo de abuela, o sea, y yo me creo como espectadora que es la abuela de Margarita riñéndole y que hay ahí detrás todo un mundo de pueblo, de momento vital en España, de formas, de cultura, en 4 gestos. O sea, para mí fue como de repente, porque yo vi la película y después me dijo, y no me di cuenta de que era él. Y después me dijo Miguel, pues está en la película. Digo, ¿que está en la película? Dice, sí, es la abuela de Margarita. Y tuve que ver otra vez ese momento para fijarme. Vamos, yo no lo termino de reconocer, pero está tan bien hecho. Y pasa de ahí, voy a mencionar otra película como Aunque la hormona se vista de seda, donde es el protagonista y donde hace un ejercicio de contención en comparación con otras cosas que hacía, grande, y era una comedia, o sea, y luego se atreve, que eso a mí me da muchas pistas del tipo de actor y el tipo de creador que era. Se atreve a tener un coprotagonista con Alfredo Landa, que no era moco de pavo, o sea, estás de tú a tú con Alfredo Landa, tú protagonizando una película donde tienes que contar, porque el conflicto es gordo y además yo podía ver en esa comedia una crítica muy profunda a la sociedad del momento y a cómo se veía el sexo, la sexualidad y a los problemas que uno mismo puede tener, con dudas que pueda tener sobre su propia identidad sexual y sobre sus tendencias. O sea, hay una mezcla, a mí me parece tan valiente que me ha apabullado un poco, porque sinceramente yo tenía una idea
muy vaga de lo que él había realizado, de la producción que tenía. Y sinceramente, honestamente, yo lo tenía un poco denostado. Pero empiezas a rascar un poco y dices, Dios mío, o sea, esta cosa de que en España no se trata bien a sus creadores, el ejemplo de Manolo Summers me parece tal cual. Me parece increíble que un creador tan valiente, por mi parte como actriz, viendo tan honestamente cómo enfrenta a sus personajes, porque va sin miedo. Y eso no todos los actores lo hacemos o lo podemos hacer. Va sin miedo. Lo mismo está con Alfredo Landa, coprotagonizando, que se mete a lo que ahora actualmente se llama actores naturales. Actores naturales es que te sale sin ninguna técnica y que tú haces el personaje porque lo llevas y no tienes nada más que hacer que estar delante de la cámara. Y él comienza a hacer eso, que luego desarrolla mucho más en la trilogía de El mundo es mil cosas. Mil cosas, porque digo, el mundo es nuestro, el mundo es... Uy, espérate, todo el mundo es bueno, que me estoy confundiendo. Joder, yo estoy... El caso es que mezcla actores con técnica, con gente que tiene cierto gracejo, que tiene cierta peculiaridad, que tiene cierta espontaneidad, pero en la misma escena. Hay una escena en La niña de luto con Alfredo Landa y un señor del pueblo, que es un señor que tiene una incontinencia verbal muy grande y hace una secuencia larguísima que yo imagino que sería medio improvisada, medio pactada, pero claro, Alfredo Landa lidiando con un actor natural. Que esto ahora... Es la primera película de Alfredo Landa. Sí, es la primera película de Alfredo Landa, que tenía un carrerón como actor de teatro, pero que todavía no había tenido la oportunidad de tener un protagonista como ese. Y Manolo Summers es capaz de ver... y rechazó a López Vázquez, que fue a pedirle el papel expresamente, y de ahí el enfrentamiento que tuvieron siempre. De toda la vida, sí, es verdad. El caso es que eso que hizo Manolo Summers en los años 60 se está haciendo ahora con los actores. Yo ahora me puedo encontrar, y de hecho me he encontrado hace año y pico, que he estado rodando una peli con actrices naturales. Y eso es actuar con un lince ibérico. Tú intentas tirar por aquí, tirar por allá, y tú eres el responsable o la responsable como actor y actriz que se supone que tiene técnica y que domina el medio, de que eso vaya a un puerto, a algún puerto, mientras el actor y la actriz natural está allí, que es fenomenal, porque se consiguen unas cosas súper frescas, súper... Pero claro, no es evidente y se está haciendo ahora, cuando este señor en los años 60 ya empezó a introducir este tipo de actividad. Por otro lado, yo quería destacar, esto ya es gusto personal, no sé si otro compañero o compañera actriz opinaría como yo, pero yo veo en él ciertos tips de la técnica del clown. En la técnica del clown tú no das nada por hecho y te permites sorprenderte con la situación que viene. Es como un amago de actor o actriz natural del que estamos hablando ahora, ¿no? Es una manera de interpretación que tiene la técnica para que el actor se sorprenda y se deje llevar por las circunstancias. Es una semi-improvisación basada en pactos que tú tienes, bien con el director, con los otros compañeros o compañeras. Y yo veo en él, yo quiero ver en él algo de eso, porque yo lo veo actuando y lo veo que su organicidad va como por un riel donde es capaz de sorprenderse de todo lo que tiene alrededor, ¿no?
Luego tiene inocencia, no dice que no a las circunstancias, eso forma parte de la técnica clown. Y luego pone en la comedia que él practica, es una comedia absurda y es una comedia donde el público está por encima del actor, que en este caso es él, que es del que estamos hablando. Y él a mí me asombra mucho porque siendo guionista, director, productor, eso lo llevas aquí en el chip, pero sin embargo yo creo ver en su producción como actor una generosidad para con el personaje, para con la historia, para con los compañeros, de olvidarse de que eso queda detrás de las cámaras y ahora vamos a vivir este momento. Me da la impresión de que era muy disfrutón, le gustaba actuar. Y eso es lo que me transmite esa visión del personaje que está por debajo del público. El público mira por encima a ese personaje que las circunstancias lo han atropellado de alguna manera. Y me da la sensación de que él disfruta con ese tipo de situaciones. Luego está enmarcado en una etapa donde el humor absurdo estaba floreciendo con Tipicol, con todas estas corrientes de humor absurdo que se veía mucho por televisión. Y eso lo mete en todos los... cada vez que puede lo mete. Me llama mucho la atención que aproveche cualquier ocasión, por más serio. Fíjate que estaba viendo la película esta, a ver, Sobrenatural, que es del 81. De repente, o sea, es un thriller, que eso es apabullante, pero a la vez, de repente, hace cosas súper absurdas. El especialista en cosas sobrenaturales al que acuden los protagonistas saca de un cajón 2 tazas para ofrecer un café a los protagonistas que vienen a buscar ayuda. O sea, estás en mitad de un thriller súper acojonante y este señor, que se supone que es el popper, el que nos va a arreglar el asunto y el que nos va a decir por dónde tenemos que ir, abre un cajón y saca 2 tazas. A mí me ha impresionado mucho y me ha dado mucha posibilidad de ir rascando y de ver una evolución histórica en el cine español gracias a sus películas. Y ver cómo él, por lo menos a mí me lo parece, fue precursor en muchas cosas, tanto como guionista, como productor, al atreverse a hacer cosas que nadie antes había hecho, como director y como actor. Luego está la cosa esta del doblaje, que durante muchos años en las películas lo doblaban porque su acento no era muy andaluz y eso no se... Y en las últimas películas yo lo veo, la última que hace, Necesito un bigote, o Me hace falta un bigote, está él hablando con su acento, ¿no? Y eso también me parece que es un presagio de lo que está ocurriendo ahora. Ahora está empezando a ocurrir que nos dejan hablar en andaluz, aunque la producción sea nacional. De hecho, yo la primera vez que me dijeron, puedes hablar con tu acento en una producción que no era andaluza, me sorprendí mucho y fue hace 3 años. Es que incluso las producciones andaluzas, el acento depende de la producción y de la época. Es verdad que no te han permitido nunca, ¿no? el que tú puedas hablar, ¿no? Sí. Con tu acento. Y eso para un actor es bastante complicado porque también os limita mucho, ¿no?
Sí, sí, porque de repente, vamos, a nosotros los andaluces y los extremeños y todos los de la zona sur, en las escuelas nos han enseñado, nos han metido por la vereda de hablar en castellano neutro, que sinceramente la expresión no existe, que es neutro. ¿Sabes? Y nos han pedido, nos han exigido un sobreesfuerzo que luego cuesta quitárselo, luego cuesta quitarse ese sobreesfuerzo que has hecho, pues tú tiendes a hacer ese tipo de... Juan Diego tenía... Sí. Juan Diego parece otro. Sí, sí, es que te da otra dimensión, le da otra dimensión al personaje, porque no solo cuenta lo que dices, sino cómo lo dices, y ese cómo lo dices conecta siempre con cultura, con forma de ver las cosas, con personalidades. Se lo permite. En el 74 Fernando Fernán Gómez se lo permite, porque él es actor y hace de director. Por eso yo es creo un protagonista y se permite hablar en andaluz. Que fue un precursor en muchos aspectos. Y bueno, voy a dejar paso. En el 74 se permite, porque trabaja como director Fernando Fernán Gómez, hacer un protagonista. Sigue, sigue. No quiero acaparar. Bueno. Maripaz, esto que has dicho que me resulta muy interesante, que es este atrevimiento a tratar, ¿no?, de tú a estos actores naturales, ¿no?, como los llamas, me ha hecho pensar en una cosa cuando has puesto el listado de las películas que teóricamente a partir de los 60, con las nuevas políticas, se empieza a hacer un cine moderno, ¿no?, en España. He visto que muchas de ellas son de la llamada Escuela de Barcelona, que muchas eran bastante experimentales, ¿no?, Sí, Portabella, Escrivá y tal. Y ahí había actores también no profesionales, la mayoría son gente cogida, son de ellos mismos, es muy endogámico, pero... Bresson ya promueve que Sí. que se utilicen intérpretes y no se llamen actores, porque Sí. Bresson tira de intérpretes normalmente. Sí. Pero que me hace gracia como ahí hay una vocación voluntariamente experimental, vanguardista, llámalo X, y Summer, justo en ese momento, incluso un poquito antes, está empleando a esas personas de una manera totalmente diferente y con una naturalidad increíble, ¿no? Y yo creo que eso es marcar un gol a toda la intelectualización del cine. Y ayer también hablábamos de que él como director efectivamente utiliza una gama de recursos cinematográficos que por el tipo de película que es no identificamos con un cine vanguardista o experimental, que va a introducir viñetas, bocadillos, cambios de colores, en fin, cosas que se hacen en las películas de Godard, pero que cuando la hace Summer pues parece como es como una tontería, una chiquillada, y él está utilizando todos estos mecanismos de la vanguardia por algo que tú has dicho también como actor, que es su formación como dibujante, ¿no? Es decir, él esos gags, esa naturalidad la trata... O sea, él termina siendo vanguardista y experimental por su formación como dibujante más que por su querencia en querer imitar a los grandes popes del cine moderno de la época. Es una orden paterna de una orden paterna que lo ha mantenido toda la familia, de tú, lo que hagas que sea original. Y él lo ha mantenido con sus hijos, les pedía que hicieran un dibujo original o contar una historia original. Y lo de la originalidad es cultura familiar. Luego también con respecto a lo de la viñeta y con respecto a su trabajo como actor, por lo visto a Mingote decía que le hubiera gustado mucho tener el talento que tenía Summers a la hora de poner 2 trazos, 3 trazos y plasmar ahí algo que Summers tenía ese talento. Y con respecto a sus interpretaciones, para mi gusto, tiene 4 trazos. El personaje normalmente que hace tiene 4 trazos, pero están tan bien escogidos
que te haces una idea perfecta, no hace falta un barroquismo, no hace falta nada más que eso, ya tiene vida, ya tiene organicidad, está... Ahí tiene un talento comparable al de la viñeta que él también tanto cultivó. Y luego que también has comentado algo que yo creo que nos ha pasado a muchos y yo creo que aquí hay que agradecer a Miguel Olí que nos haya ido rompiendo ciertos prejuicios que teníamos todos con Sumer, ¿no? Y en el caso, viendo el listado de las películas en las que él intervino, es verdad que hay muchas películas que se asocian, yo creo que sería bueno volver a verlas porque no son tan así, pero que se asocian con esta época, si no del destape, pero bueno, muy jugando siempre con el sexo, en fin, un cierto cine de desenfreno o la de Vente a Alemania, Pepe. Entonces, creo que la popularidad de Sumer como actor, que a lo mejor los que no vivimos en los años 70 y no pudimos reconocerle, verlo en primera instancia, afectó, en una opinión personal, a también parte de cómo se entendió su cine, sobre todo el de finales de los 70, ¿no? Yo creo que ha quedado una imagen de que Sumer formó parte de este cine del destape. Y creo que tiene que ver el desenfreno y el desenfado de muchas actuaciones suyas, el participar en películas de Ozores o de Paul Boeres, en fin, de ese tipo de películas, y que bueno, que todas ellas merecen una segunda vuelta, y luego, por supuesto, que eso no está en el cine como director de Sumer, ¿no? No sé si tú tienes esa percepción también. Sí, de hecho, yo creo que eso estaba latente desde el principio con él. Y también forma parte de esa sociedad, porque, a ver, a mí Sumer, de repente, su mundo, los gustos, me recuerda a los gustos de mi padre. Y es una sociedad, una generación que tuvo la necesidad de expresarse de una manera determinada porque no tenía otra opción. Y eso no venía solo, o sea, en los años 80, en el destape, etcétera, ahí se abrió como un campo muy amplio, pero ahí había algo latente desde las primeras películas de Sumer en torno a cómo percibe la sociedad muchos temas, y uno de ellos era el sexo. Si nos ponemos en el contexto de Hollywood, Woody Allen empezó haciendo diálogos. Si nos ponemos en el cine español, él utilizaba el actorado a veces como una forma de financiación, porque si tú tienes que hacer una película en España y tienes que meter algún gag, llamas a un humorista. Y en este caso, le llamaban al humorista y de paso que le hacía el gag, le decía, venga, hazte un cameo, hazte un papelito. Entonces, él no solamente lo utilizaba como expresión, sino como forma de financiación. Yo quiero recomendaros esta. Yo la vi primero de Fernando Fernández Gómez, que hace protagonista y además... Bueno, y el guión es suyo, ¿eh? Sí, el guión también, pero me refiero a que él no hace el papel... de la época del destape. Hay una justificación en el contexto y está representando esa época. Tiene los intereses que motivan al público en esa época, pero lo cuenta desde una forma absolutamente de su estilo, que es la infancia, que es... Me parece que la identidad la tiene en cualquier sitio. De hecho, nos dijo su hijo, Manolín Sumer, nos dijo que él, de todas las películas de su padre, y esta no está dirigida por él, pero el guión es suyo y él quiso que Fernando Gómez lo dirigiera porque él quería encarnar al protagonista. Dice que es la película con la que más identifica cómo era su padre en esa película. Es curioso, ¿no? Sí, esa ingenuidad y la ternura es... Eso es. Bueno, pues a mí me queda la parte del guión. Yo voy a empezar también contando una anécdota personal que no tiene mucho que ver con el guión, pero sí con justo la viñeta que has puesto de actor, de Sumer. Y es que en mi primera defensa pública de un TFM fue en Madrid, me dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Es que hablar en andaluz no es académico, ¿no? Entonces, es como... Bueno, y eso fue hace... unos pocos de años ya, bueno, unos 10 años. O sea que
que ese tipo de prejuicios, ¿no? Pues que siguen estando, ¿no? Y que creo que, bueno, tenemos que ir poco a poco trabajando, y él yo creo que también fue un poco punta de lanza, ¿no? Para esto. Como decía, bueno, ya anécdotas aparte, ¿no? Yo cuando me acerqué, yo conocí a Sumer como persona que ha crecido en los 80, pues por eso, por la serie de Todo el mundo bueno, Todo el mundo demasiado, ¿no? Ese cine más gamberro, claro, la serie de televisión, en fin, ese Sumer que es un poquito como más burdo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando Miguel pues me empezó a introducir en el mundo de Sumer, ¿no? Y su filmografía, empecé a descubrir un cineasta delicado, porque sus primeras películas son muy delicadas, son muy finas, no tienen nada que ver, ¿no? con ese cine que digamos tenemos todos, ¿no? Entonces por ahí pues yo creo que volvemos a lo mismo y a reiterarnos más en la falta que hacía este seminario y estas reflexiones, ¿no? sobre su personaje. Yo me voy a centrar un poquito, porque como creo que ya se ha tratado mucho su cine y sus guiones, porque al final, como hemos estado comentando, él como director ha sido, ¿no? quien ha hecho sus guiones para sus películas, ya se han comentado las temáticas y demás. Entonces voy a centrar un poquito más en esos otros guiones que ha hecho pues, para otros directores, ¿no? Y él hizo aproximadamente, bueno, que yo haya encontrado como unos 11 guiones para otros directores. Casi nunca fueron guiones que escribió en solitario, sino que normalmente pues co-guionizaba con tanto directores como otros amigos, ¿no? Por ejemplo, para Vicente Escrivá, películas que dirigió Vicente Escrivá, pues tenemos 3, ¿no? Que la hormona se vista de seda, Lo verde empieza los Pirineos, Polvo eres, y con los que, bueno, pues trabajó, por ejemplo, pues con Antonio Fons o con Juan Manuel Lamet, en fin, ¿no? Tiene otros. Para Lo verde empieza los Pirineos, es verdad que ahí lo que no viene en los créditos que hizo 3 chistes, ¿no? O sea, realmente es casi testimonial su presencia, ¿no? Pero sin embargo, aunque la hormona se vista de seda y Polvo eres, se nota, ¿no? Son esas historias que además hemos comentado porque es que las protagoniza él. Entonces, son muy interesantes las dos, ¿no? La forma en la que cuenta esa historia, que bien estabais comentando, esa parte del cine de destape, porque al final es lo que había en el momento, y si tú quieres hacer un cine y quieres un cine comercial y que te produzcan, al final tienes que pasar un poco por el aro y hacer un poco ese cine de destape, pero que es un cine de destape que, por ejemplo, el Polvo eres, para mí el destape es algo que tiene más que ver, hablábamos ayer, ¿no? Comentabais ayer toda esa crítica a la parte religiosa, ¿no? y censurable de la Iglesia, además esas dos abuelitas, que a mí Polvo eres me recuerda muchísimo a Arsénico por compasión. Sí. Totalmente, sí. O sea, con las dos tías de buenas intenciones, ¿no? Pero que... Un poco en contexto que él Claro, él era seminarista, ¿vale? Él es seminarista y entonces, pues bueno, un día pues se encuentra mal y le dice el médico pues que no, que es que claro, que él no puede ir para seminario. Entonces él no conoce mujer, no conoce nada y que va a morir que va a morir, entonces iba a morir muy pronto. Entonces, claro, tiene que conocer y experimentar la vida, ¿no? Y conocer y experimentar la vida, pues salir, conocer mujeres, casarse, ¿no? En fin. Todo eso en 6 meses. Exacto. Con fecha de caducidad. Exacto, con fecha de caducidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, sus tías, porque él vive con sus tías, que son pues las típicas, además, mujeres vestidas de luto, ¿no? Lo que llamaríamos solteronas, ¿no? Que tienen esa muy religiosa, muy, pues claro, de muy buenas intenciones, pues le ayudan a buscar una esposa, ¿no?
Nadiuska, exacto. Ella es la esposa, ¿no? Entonces, bueno, es una comedia muy divertida, pero que, sin embargo, como decía, que dentro de que es género destape, pues tiene una visión y una parte crítica, ¿no?, con respecto a la Iglesia muy, muy particular. El tratamiento que hace de ella, que podría ser muy chabacano, sin embargo es un tratamiento estupendo. Sí, es un tratamiento muy fino, ¿eh? Sí. Muy, muy fino y Nadiuska incluso yo creo que es algo entrañable, porque claro, también es que Nadiuska, bueno, vamos a hacer un pelín de spoiler, ella es una mujer de la calle, la que le llaman las arrepentidas, ¿no? Que está sacando un convento de arrepentidas. Claro, exacto, la está sacando de un convento de arrepentidas. ¿El qué? Los nuevos, como con los judíos y los cristianos, un cristiano de nuevo cuño, una cristiana de nuevo cuño. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ella, que viene pues de lo peor, de pronto se encuentra, ¿no?, con una familia que la acoge, que la quiere y pues, hay generosidad por ambas partes. Sí, hay generosidad por ambas partes. Entonces, bueno, es una película muy, muy interesante, ¿no? A mí me recuerda, perdón, Sí. a Maribel y la extraña familia de Miura, un poco esta, que traen a chicas de la calle, Sí, no sí, es lo sí, mismo sí. exactamente, pero y que las tías quieren y la madre que quiere que se case con el niño, ¿no? Pero en esta película en este caso son las tías las que están apoyando mucho. Se han comprometido con la madre que va a ejecutar su vocación. Claro. Y dado que él en el seminario no lo quieren no ya. lo quiere. Pues. Además, esa película tiene un chiste inicial que sale el bebé vestido ya de cura. Dice, porque yo nací ya para cura, ¿no? Y aparece creo que es, no sé si la comadrona o algo, con el bebé, ¿no?, vestido ya con sotana. Eso es muy chiste suyo, es Sí, una chiste, viñeta es suya. es un viñeta, es muy, muy, ¿no? Ahí se nota que, por ejemplo, a pesar de ser un guión, ¿no?, que está escrito, o sea, es totalmente, tiene todos sus temas, toca todo su tratamiento, incluso esa forma, ¿no?, de bajar, como yo comentaba, ¿no?, un tema que podría ser realmente un poco más complicado, ¿no?, de verlo desde una perspectiva muy, muy humorística y muy, muy cercana, ¿no? Estabais hablando mucho de Yo la vi primero también, con Fernando Fernán Gómez, ¿no?, que es una película que también protagoniza él y que yo, de todas las de sus guiones, ¿no?, que ha hecho, porque, bueno, ha escrito otros pues que ha dirigido, pues, por ejemplo, con Francisco Lara Polop, que hemos dicho también, ¿no?, que eran amigos y que de hecho tenían una relación muy estrecha. Tienen varios guiones escritos juntos. Lara Polop había trabajado, de hecho, en Del Rosa al Amarillo y había trabajado en La Niña de Luto, había trabajado, ¿no?, pues, en varias películas de él como equipo técnico, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía una relación muy estrecha y tiene varias. Pero, sin embargo, pues eso, ¿no?, la de Yo la vi primero, que además escribe junto con Chumi Chume, es quizá una de las películas donde mejor se ve ese tratamiento del adulto, bueno, en este caso del niño, ¿no?, de un adulto. Es como, es un big. Es un big. Sí, total. De hecho, que tiene hasta una escena, ¿no?, en unos grandes almacenes. O sea, es un big, pero 10 años antes, una cosa así, porque vi creo que es del 88 y esta es... Entonces, bueno, es un niño que está enamorada de su vecina de enfrente, tiene como unos 8 o 9 años, y nada, y entra un día, pues tiene un accidente, entra en coma y se despierta con 35 años, con una mentalidad, pues, siendo niño, ¿no? Y él sigue enamorado de su vecina de enfrente. Entonces, bueno, tiene que redescubrir la vida. Es que hay momentos en esa película también que son maravillosos, porque está a lo mejor la primera vez que va al médico, ¿no?, que se queda en la puerta del médico, pues igual. Cuando sale la madre, se lo encuentra allí con otros niños jugando a las chapas, ¿no? Pero mamá, yo no quiero, ¿no? Esos diálogos, esa forma de trabajar, los diálogos que tenía y de interpretarlo, ¿no? No sé,
que es que dices, era un puro niño, ¿no? Es que no eres capaz de identificarlo con una persona adulta, sino que es que escribía muy bien esos diálogos para los niños, muy natural, la rabieta. Con el profesor, con el tutor. Sí. Ahí es donde yo también rescato la figura de la técnica del clown. La técnica del clown conecta directamente con el niño. Entonces, con mucho juego, con sorprenderse de todo lo que pasa, las circunstancias tú no las manejas, pero estás. Es un observador privilegiado, entonces te lleva a un pequeño detalle, pero mantiene la tensión, porque en la niña de luto, que es un luto, y te mantiene la tensión, ahora el canario, y le pongo que todo el mundo mirando al canario como si estuviera llorando un niño en misa, y le miran mal a la madre como si la madre fuera responsable de que el niño llore. Entonces esa misma tensión, esa de el niño llora en misa y le miran mal a la madre a ver si calla el niño. Bueno, pues esto es en un luto, en un velatorio, miran mal al canario porque el canario canta y le echan una tela encima al canario. O sea, pero te mantiene la tensión, a pesar de que te lleva de repente a sitios que no te sorprenden, pero mantiene la tensión, tiene esa justa medida para no perder el hilo del guión. Sí. Es una capacidad de condensación y de desplazamiento. Sí, tiene un equilibrio muy bueno, ¿no? En ese aspecto. Bueno, como decía, ¿no? Pues yo la vi primero, la verdad es que para mí es una película que si no la han visto de verdad merece mucho la pena verla, porque sí que es verdad que quizá pueda pertenecer, ¿no? Un poquito a esa parte del cine de destape por algunos elementos, aunque quizás es la que menos de todas las que ha hecho, ¿no? A lo mejor diferente, aunque la hormona se vista de seda, de polvo eres, pero es que tiene una ternura en su historia que es que es preciosa, es una película que emociona, cuando la ves te emociona verla. Y él está increíble, a mí me gusta muchísimo en esa película, porque es que de verdad me creo que es un niño que está locamente enamorado y es ese primer amor que vemos en Del rosa al amarillo, ¿no? Porque volvemos a ese niño del rosa al amarillo, o volvemos la historia de adultos también también ese tono nice, a pesar de que sean adultos, la historia del amarillo, pero mantiene esa ternura. Bueno, los trata como niños, ¿no? Como cuando se llega de anciano que te vuelves a convertir en niño. Sí, además que están ellos, bueno, entre los amarillos que están los ancianos siempre pendientes de las monjas, ¿no? La monja, ves que no venga, que no me regañe, porque la monja, las notitas, las tarjetitas, en fin, ¿no? Tiene siempre ese punto así, ¿no? Y luego tenía, bueno, ya lo ha comentado también, porque, bueno, hizo mucha comedia, ¿no? Pero Evangelina nos ha comentado también algunas obras que guionizó para otros directores y que también son muy interesantes, porque no solo hizo comedia, sino que hizo otros géneros, pues hizo cine kinky, ¿no? Como bien habías comentado, con La patria del rata o con Coto de caza. Y son dos películas, la verdad, también bastante particulares, bastante diferentes. Coto de caza sí que es verdad que cuesta más trabajo ver a Summers en su guión, porque es un guión bastante duro. Quizás en ese personaje inocente, bueno, Coto de caza parte de una mujer, ¿no? que es abogada y que defiende pues a dos delincuentes. Comienza la película así, ¿no? Tiene ahí también un pequeño chiste al principio. Es el figura de niño, la que hace de niño en este caso es la abogada. Ella, exacto, es la abogada. Sí. Esa ingenuidad, ¿no? La tiene la abogada, y esa ingenuidad frente al mundo que además, claro, ahí en este caso pues la lleva a un desastre, ¿no? Y a sufrir mucho. Que eso también al final es un tema en su constante, ¿no? Pero aquí ya no lo estamos mirando con esa mirada tierna de niño que suele tener en casi todos sus guiones, ¿no? Que baja la mirada. Aquí es más oscura, pero es una película muy interesante. Y en la época no se hacía... Sí, en la época no se hacía ese tipo de... Y además los thrillers en España, y como cuando se dedica al terror, son géneros que... Sí, son géneros bastante extraños. Bueno, la época es verdad que tiene una de terror,
que hace con Eugenio, bueno, que guioniza con Eugenio Martín, que es Aquella casa en las afueras. Aquella casa en las afueras, sí que es verdad que es es un thriller fantaterror, que es lo que hacía Eugenio Martín. Bueno, Eugenio Martín la verdad que era bastante particular, ¿no? Por lo mismo te hacía un western, que te hacía un fantaterror, que te hacía... Todoterreno. Sí, era un todoterreno. Un artesano. Claro, en toda regla. Bueno, de hecho, su película tiene una de las películas más conocidas del fantaterror español, que es Pánico en el Transiberiano, ¿no? Y que, bueno, pues está dentro de esa Sí, una de peli ese decálogo, culto. sí, de películas de culto que hay que ver junto a Chicho Ibáñez Serrador. Y debe ser de las películas españolas que más se conocen en el mundo, ¿eh? Sí. Hombre, tiene a Christopher Lee, Sí, por Peter eso. Cushing, Teresa Bala, en fin, tiene un elenco que también en el momento pues era muy conocido, ¿no? Entonces hizo Aquella casa en las afueras, que además, si no la han visto, a mí luego tiene unas vueltas de tuerca que se aleja un poco de Hitchcock, de Rebeca, pero el inicio a mí me recuerda muchísimo a Rebeca también, igual que el anterior me recordaba a Arsénico por Sí. compasión. Está el inicio de cómo nos vemos en la casa, esas pesadillas que tiene ella, son Manderley, Rebeca y demás, ¿no? Luego, como digo, se aleja, porque no es exactamente lo mismo, pero es una película también bastante interesante, y sobre todo La patria del rata, ¿no? Volviendo al cine kinky, ahí sí, si en Coto de Caza me cuesta más trabajo encontrar a Summers, La patria del rata lo veo mucho más presente, ¿no? En ese guión que trata pues igual. Está Danilo Matei, que es igual, en este caso lo tenemos, que bueno, lo ha comentado también Evangelina, creo, sobre que él está acusado, creo que era de terrorismo al principio, entra en la cárcel como terrorista. Era preso porque- común, que estaba con terroristas, Exacto. que ya había salido de Exacto, prisión. ¿no? Y entonces había salido de prisión y hace como un repaso, ¿no? Por todos los partidos políticos, porque él quiere ser, pues, un ciudadano de bien, Integrarse. en principio, un ciudadano de bien, ¿no? El buscón. Pero bueno, no le sale bien y al final pues acaba otra vez pues delinquiendo, ¿no? Y en ese delinquir establece una relación, pues lo mismo, ¿no? Con una niña que también que es maravillosa. O sea, ves esa parte y tú dices, aquí se nota que está, ¿no? Los temas típicos, la forma, la mirada, cómo vuelve a bajar la mirada del rata, ¿no? Ya no en este caso solo de la niña, del tratamiento de la niña, sino del rata, como el rata de nuevo se pone a ese nivel de personaje con lo infantil, y dentro de la situación pues que tiene. Una película muy recomendable también, que le puede sorprender mucho. Y bueno, así también con un poco ya de corte también más ideológico, ¿no? Que, o al menos creo que una de las películas donde más caña le puede dar a nivel de guión a todo, hablando, ¿no? Que siempre hablamos de esta ideología y de sus problemas con la política, es en La primera esposa, ¿no? Perdón, el primer divorcio. En el primer divorcio, que ya es de una etapa, ya es en los 80 y demás. Ahí como igual es que estaba haciendo en la época viñetista, ¿no? Sí, hay mucha concomitancia. Tú ves el sí. enfado que él tiene en el cine, lo duplica en las viñetas. Yo creo. Exacto, pues exactamente, pero incluso creo recordar que es una época en la que en las viñetas ya trabaja más con el collage, Sí. recorta, ¿no? Mucho. Pues aquí en esta película vemos collage, vemos caras, ¿no? de políticos del momento, señala a políticos del momento, en este caso pues por la ley del divorcio, ¿no? Y lo mismo, es una película que es una comedia así. Y él tiene muchas viñetas con lo de la ley del divorcio. Sí.
Entonces, de nuevo aquí vuelve a dar mucha caña. De hecho, él es director, ¿cómo era? Director general de familia o algo así. Pertenece a la UCD, en fin, ¿no? Empiezan... En torno a este contexto, no he dicho en la producción que él aprende un sistema de producción diferente y él dice, yo pensaba que tenía que saber cine, era otra cosa. Yo tuve que aprender a ser productor y entonces tenía que buscar, antes de llevar a la censura, para abrirse camino o antes de distribuir, si había pasado la censura, se buscaba padres de familia, catedráticos de universidad, buscaba personas referentes que abogaran por aquel producto diciendo que era buenísimo y recogía firmas por toda España y hacía verdaderos trabajos que hoy en día, claro, con redes sociales es otra cosa, pero en aquella época hacía trabajo de red social pero con firmas y en analógico. Sí, total. Y bueno, pues eso, ¿no? Que tiene, creo que dentro de esos guiones que produjo, ¿no? O sea, que él hizo para otros directores o que co-guionizó con otros directores, pues nos encontramos estos dos, ¿no? Que son quizás los que tienen esa parte un poquito más de política, ¿no? Que tienen más peso en cuanto a ese enfado, ¿no? A esas rabietas que tenía contra la política, pues la vemos muy claramente en ella. Y a mí yo tengo... Un momento, en cuanto a rabieta política, lo hacía también en lo económico, porque tenía que defender, montó, que les he traído un enlace, pero no hemos conseguido que RTV Play funcione, pero se les dejo después el dato. Él montó un entierro del cine español delante del Ministerio de Cultura. Es decir, que es una cosa... que lo pueden ver, se puede ver en el RTV Play y es que merece la pena verse, porque es que es original incluso en las protestas. Una performance en todo. Además muy doloroso porque precisamente fue con quien tuvo más, con quien empezó a trabajar, que fue con Pilar Miró, y se sintió totalmente Hizo el guión, ninguneado se sintió muy mal porque había hecho una película, El juego de la oca, que había sido co-guionizado con Pilar Miró y Pilar Miró no le recibía. Entonces, claro, su protesta era fundada. Y nada, bueno, sí, por concluir un poco, ¿no? esta fase también. Yo antes había apuntado algo que era con lo de en relación a la crítica, ¿no? Que decía que la crítica le daba mucha caña cuando hacía un cine comercial, ¿no? Y hace no mucho estaba viendo, o estaba buscando por ahí para otras investigaciones, me encontré una entrevista a Castro de Paz. Y decía Castro de Paz que el gran problema que tenía la censura, en este caso era con Berlanga, era que claro, el nuevo cine español no le preocupaba la censura, o no le preocupaba tanto porque era un cine que no iba mucha gente a ver. Sin embargo, un cine popular como el de Berlanga, iba mucha gente a verlo. Y a mí me hizo pensar que es posible que también algo de eso, no sé qué os parece, y invito también a nuestros asistentes, quizá algo de eso haya también con Summers, ¿no? Que esa vinculación al final hacia el cine comercial, porque como bien decimos que es un productor, oye, yo quiero contar mis historias y cuenta sus historias, pero siempre también buscando, ¿no? Esa afluencia de público, al final no deja de ser una forma de llegar al público y de que tú cuentes o digas algo que a tus censores políticos no les interese, ¿no? A pesar de estar dentro de esas nuevas olas del nuevo cine español, ¿no? Él dice que a él le han llamado prostituta del cine, pero que él no ha hecho ninguna película con Sara Montiel ni con Joselito, y que sin embargo, si él es un prostituto del cine, tienen palabras muy groseras, pero es así, dice, yo he elegido con quién, porque lo he elegido y he hecho siempre el cine que me daba la gana. Entonces es una forma de defensa, pero el problema es que él ha sido muy beligerante. Por ejemplo, Berlanga
llega un momento en que dice, el Jueves Milagro, que lo vimos en el Cineclub, dijo, es que debería el censor firmar como guionista, porque a la mitad de la película prácticamente le cambiaron todos los diálogos, porque la facilidad que tenía, la forma de rodar antes es que como se grababa la imagen por separado y luego se doblaba, pues en el doblaje arreglaban miles de cortes de censura. Entonces dijo que firme el guionista aquí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se enfrentaba una vez. El tema en el caso de Sumer es que era muy constante y en todos los momentos y tenía mucha presencia, porque tenía presencia en cuanto a su trabajo como dibujante, pero también en televisión. Por ejemplo, yo he visto reportajes con Hermida hablando del humor y era un invitado excelente era un debate tiene vigencia ahora. O sea, estaba Mingote, estaba Chumichúmez, estaba sobre si se pueden decir tacos o no en antena, sobre cómo es el humor. Era un tertuliano estupendísimo. Y de hecho lo parafrasea él mismo, me hace falta un bigote, ¿no? Es que Sí, me hace falta un bigote, empieza así con Jesús Hermida y la entrevista, ¿no? El primer amor. El primer amor, y cada uno hablando, ¿no? Bueno, aplausos. Con respecto al tema del guión, bueno, lo has mencionado antes, pero me gustaría resaltar un poco que es verdad que Sumer rara vez firma un guión él solo, o sea que normalmente suele colaborar con alguien. Su hermano Francisco Sumer hizo muchísimos guiones con él. Se puede ver también a veces la firma de Tomás, de Guillermo, en fin, que son caras muy conocidas de la televisión. Antonio Cuevas. Y luego hay algunos con José Luis Col, con Chumi Chume, con Garci, hay alguna cosa, ¿no? En fin, que era alguien, en fin, que le gustaba hacer guiones en comandita, ¿no? Y luego, bueno, esto también una curiosidad que Sumer hizo muchísimos guiones que no rodó, pero ni él ni nadie. Tiene muchísimas historias que se quedaron en el tintero. Él tiene incluso pequeñas sinopsis de películas, solamente la sinopsis, y luego tiene guiones enteros cerrados que no se rodaron nunca. Hay uno, me acuerdo ahora, que se llamaba, que no lo he leído y tengo muchas ganas, porque es que está en la exposición y a ver si lo puedo rescatar para leerlo, que se llama Made in Spain o El Beatnik, que creo que es del año 66, por ahí, 67, y me llama la atención porque no sé de qué va, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? Y creo que está hecho con José Luis Col, ¿no? Y luego hay un guión, ya se habló el otro día de esta película, pero bueno, creo que tiene que ver con el guión. Todos los guiones de Sumer son ideas originales. Él no adaptó nunca... bueno, el Cabezota. Sí, Y luego, en la gran película que siempre quiso hacer Sumer, que nunca la hizo, y hizo muchas versiones de guión que siempre iban siendo censuradas hasta el hastío, que se llamó La historia de un hombre más bueno que el pan, que era una adaptación de una especie de relato, de obra de teatro de un francés, ahora no recuerdo el nombre. Y es curioso que él se empeñara con esa película, que no era suya, pero es verdad que retrataba un mundo muy, muy Sumer, porque era la historia de alguien que efectivamente era tan bueno, que un día se levanta con un halo angelical en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, la censura ya con eso ya dijo, mira, esto no puede ser, ¿no? Esto hay que... Con la iglesia hemos topado. Claro, eso era... Y entonces él, como era su gran película, realmente siempre, de hecho, muy de mayor le preguntaron qué película le hubiera gustado hacer, y él decía esta, ¿no? Que tuvo varios nombres, llegó creo que a llamarse algo así como Un angelito celestial o algo así. Tenemos los guiones originales y todas las versiones que hizo, y él mandó ese guión tantas veces a censura, que además dijo en una entrevista, se lo van a tener que aprender de memoria. Y en el último informe de censura, donde ya más o menos acuerdan todo lo que se puede quitar y le dan el permiso para rodar, y él no lo termina rodando porque en ese momento está metido en otras historias, pero en el informe de censura dice el censor, efectivamente, no lo hemos terminado aprendiendo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, también dice mucho del empeño de él hacer las historias que a él le daba la gana
Y ya digo, y este pequeño proyecto que nunca hizo, lo curioso, que no era una idea original suya, ¿no? Bueno, tenía el cabezota, que es lo que estábamos diciendo. Lo que pasa es que yo tengo mi sospecha, pues no tengo confirmación, pero tengo mi sospecha de que probablemente fuese... Porque esta la adaptó junto a Francisco Lara Polop. Y yo creo que puede ser algo muy por parte de Lara Polop, que también la dirigió, porque de hecho se la dedica al propio autor del libro, que decía que era su amigo y tal. Entonces, bueno, y es curioso porque esta película es del año 82, creo, ¿no? Sí. Sí, te la he buscado. Y que es justo, además, toda la época en la que está teniendo todos estos conflictos, ¿no? Con el PSOE y demás. Y la película me hizo mucha gracia cuando vi la copia que yo he podido conseguir para verla, porque estamos hablando de que es complicado. Hemos hecho trabajo... Sí, en fin, no, de hilado. Y me hizo mucha gracia porque ponía que tenía una mención especial del jurado en el 13º Festival Internacional de Moscú. Dice, por expresar las mejores relaciones entre adultos y niños, y un diploma del Ministerio de Educación de la URSS, la antigua URSS, por expresar con brillantez los problemas y la enseñanza y la educación en las escuelas. O sea, coincide cuando a él le empiezan a llamar facha. Exacto, o sea, por eso mismo lo reseño, porque me parece muy curioso, porque es justo cuando en este momento lo empiezan a llamar facha y fíjate, ¿no? Ese problema lo tiene. Son muy Sumer. Esto es desde el principio. Como él tiene un padre, fiscal general del Estado, gobernador de Huelva, gobernador de Sevilla, teóricamente es facha. Pero resulta que, claro, él no es bienvenido en ninguna de las casas, que digo yo, porque resulta que los que son de esa tendencia, como está metiéndose continuamente con la autoridad, con la religión, con el sexo, toca todos los tabúes de la censura, los toca juntos, pues entonces es rechazado por su grupo de origen. Pero en el caso de los de izquierda, cuando tiene ocasión, también se mete con ellos, porque en La Patria del Rata, vamos, va casa por casa poniendo... Vamos, todas las contradicciones políticas. O sea, que yo estaba en la cárcel y los de ETA no sé cuánto, y ahora resulta que aquí no me dais trabajo. Todos mis compañeros eran socialistas, y ahora que vengo aquí al PSOE no me da nadie nada. Entonces, bueno, ha pisado en ambos campos, con lo cual se quedó en terreno de nadie. Por eso esa dificultad y esos prejuicios, no tenía apoyos en un lado ni apoyos en otro. Tuvo que tener un apoyo una vez, tuvo que recurrir, Anson le dijo... Tú tienes un APEMAN para que intercediera con él, que era primo lejano de su madre, y fueron a Jerez con sus padres para que intercediera por él ante la censura, porque ya tenía una sentencia. Es decir, en ambos lados ha tenido incidencias varias. Y que su principal valedor dentro del cine, vamos, valedor no, pero el gran defensor de él fue Patino. Es decir, que no hay un director más de izquierda, digamos, que él, ¿no? Entonces, bueno, que él fuera el que cuando fallece le hiciera probablemente el obituario más hermoso, pues, en fin, te habla claramente de que estamos hablando de alguien que se quedó en ningún sitio. Era generoso con sus compañeros, porque cuando vino Garci de recoger el Oscar, de Volver a Empezar, todos los demás, dice que hubo una comida, se reunieron, y cuenta cómo él pasó lista de los que no venían. Como, claro, si no somos capaces de celebrar cuando el éxito nos puede repercutir, ¿cuándo nos vamos a reunir? Entonces, era como muy corporativo en ese sentido. Y pagó muy cara su libertad creativa. Pagó muy caro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, te voy a pasar aquí. Ahí está, fíjate. Bueno, felicitar al FICU por la elección de digamos, actos y homenaje a la figura, y también por la elección de hoy, que es el único día que he venido, de las ponentes divertidas, didácticas,
muy acertados desde mi particular punto de vista. Quería, como no puedo aportar conocimiento sobre Sumer, quería contar dos anécdotas que avalan lo que ustedes han tratado. Una de ellas, mañana voy a Huelva y había para conectar con una amiga de la que llevaba tiempo, profesora, de la que llevaba tiempo distanciada, y he reservado, le he comentado que tengo que ir a ver la exposición de Sumer. Bueno, pues como si hubiera dicho, de 4 a 5 tenemos que ver un programa de la tele de estos de salsa rosa, que digo, el más degradado de todos o el más... ¡Ah! No me lo esperaba. No, bueno, una cosa tremenda. Tendré que invertir tiempo en la exposición y ver si he aprendido vuestras enseñanzas bien para convencerla. Esta es una anécdota. Una segunda, una profesora de la Universidad de Sevilla que tiene un carguete, no diré porque no importa el departamento que es, pero es de Córdoba y tiene un fuerte acento cordobés. Y cuando habla coloquialmente, pues habla con su acento. Pero cuando intenta que salga afuera o actuar con autoridad con sus subordinados, un acento que lo debe, yo creo que lo hace inconsciente, pero lo debe haber ensayado, un acento madrileño o vallisoletano de absoluta pura cepa. Entonces, digamos, los dos temas que se han tratado, desde luego, de plena necesidad y actualidad. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo del acento es una constante. Yo he pasado por todas las etapas. Cuando llegué, obviamente no tenía acento, pero llevo viviendo aquí más tiempo que en ningún otro sitio del mundo, pero no tenía acento porque yo llegué ya hablando. Entonces, lo de hablar fisno es inevitable y cuando cambias de sitio te dicen es que hablas con acento andaluz. Como digas un esque o un vallatela ya tienes acento andaluz. Digo, ¿cómo se nota que no tienen el oído? Y lo de utilizarlo no profesionalmente, yo he visto la evolución, como en Canal Sur no había una pauta de que tuvieran que evitar el acento, pero al principio sí que evitaban poner a gente que tuviera un acento muy marcado para determinadas locuciones. Sin embargo, después, con el tiempo, todo el mundo hace todo tipo de locuciones, presentaciones, tenga el acento que tenga. Pero al principio sí que había cierta... Por ejemplo, para los doblajes, en una temporada hacía un programa que era de documentales de la BBC y sí que había algunas reticencias para poner... De hecho, empezaron a poner profesionales de la radio para que la vocalización fuera perfecta, cosa que después no ha sido así. Quiero decir, hay un avance en ese campo. Creo que ahora mismo todo el mundo marca su acento. Es una parte de la identidad tan grande que prescindir del acento es como cuando vemos una película y no es en versión original y estamos perdiendo la identidad del actor. Entonces, en este caso, le sirvió para elegir la dirección de actores. Que él se rió mucho del consejo de su profesora cuando le dijo, bueno, tú que tienes ese acento y no vocalizas, mejor director. Y entonces él pensó para sus adentros, pero ¿cómo voy a hacer yo director si estos no hacen caso al director y yo no hago caso con la dicción? ¿Cómo voy a hacer yo de director? Y sin embargo fue un buen consejo porque acabó siendo director. Hola, buenas tardes. Enhorabuena porque ha sido muy entretenido y quería hacer tres preguntas, tres cuestiones. Una, hablando del acento, ¿a qué se debe la primera interviniente, bueno, la que está colocada aquí a la derecha, que me acuerdo que al principio cuando la presentaron había hecho un estudio sobre el papel del andaluz en películas y demás. Entonces, a mí que siempre me ha llamado la atención eso y la curiosidad, ¿a qué se debe que siempre haya estos prejuicios y que haya que ocultar el acento andaluz, menos cuando hay que estereotiparlo como gracioso o demás, que se va buscando el acento andaluz cuando hay que pretender la gracia, pero digamos que un lenguaje culto no puede ser andaluz,
¿de dónde vienen esos orígenes? Sí, bueno, esos orígenes vienen realmente muy atrás. Realmente vienen muy, muy, muy atrás. Hay diferentes teorías realmente sobre por qué el acento andaluz se considera un acento gracioso, ¿no? Y por qué solo se puede asumir a lo gracioso. Hay un par de teorías y una es que, bueno, digamos, la más extendida es que esto viene del teatro y de que ya en el teatro hay una serie, que no es que sea andaluz el acento, sino que hay una forma de representar en el teatro clásico del Siglo de Oro a los personajes cómicos. Y ese, claro, ¿qué pasa? Esos personajes cómicos pues suelen ser ceceantes, suelen tener, hacer retruécanos, decir prove por pobre, en fin, ¿no? Es una forma de asimilar como un analfabetismo a algo que es gracioso. Y eso fue cambiando y evolucionando a lo largo de la historia, tanto en el teatro, y se asumió al cine. O sea, cuando el cine empezó a ser sonoro, pues empezó digamos, a cambiarse al cine, pero claro, a traspasarse al cine, pero al traspasarse a través del andaluz, que tampoco en los orígenes era del andaluz, estaba el vizcaíno, el bilbaíno, en fin, había como una serie de personajes prototípicos, estereotípicos, que estaban asociados y vinculados a lo gracioso. Y luego ya, pues bueno, si nos metemos ya a partir del género folclórico, ¿vale? El género folclórico, la comedia folclórica ya explotó muchísimo todo lo que tiene que ver con la representación del andaluz y de las andaluzas graciosas, divertidas, con gracejo. En este caso hablo andaluza porque normalmente eran mujeres, no tanto hombres. Y es un poco, en muy resumidas cuentas, de dónde viene eso, ¿no? Y es algo que precisamente en la década de los 70 muchos directores andaluces, muchos actores andaluces empezaron a reivindicar como que necesitamos, ¿no?, tener un acento que sea propio, porque durante toda la etapa del cine, en este caso franquista, pues se nos ha alienado. Se ha alienado nuestro acento y se ha utilizado para representar unos moldes y unos tipos de personajes y se nos ha quitado nuestra identidad, ¿no? Incluso en Canal Sur, que estabais comentando, en Canal Sur, que surge como un medio para representar, ¿no?, toda la diversidad y pluralidad de Andalucía, durante mucho tiempo, digamos que no todos los acentos en Canal Sur están representados o han estado representados, ¿no? Siento comunicarte que es la primera cadena que hizo desconexiones locales. Sí. Y la identidad local está a salvo porque hay informativos locales. Se oye la voz de todas las provincias. Sí, pero lo que te quiero decir con esto es, por ejemplo, no es que no haya, todas las provincias no tengan parte dentro de Canal Sur, sino que, por ejemplo, cuando tú haces un reportaje, tú además lo estabas comentando antes, tú haces un reportaje o tú haces algo y se tiene tendencia a utilizar digamos, un acento más común, ¿vale? Entonces sí que es verdad. Un andaluz neutro. Sí, Pues, sí, es como una especie de andaluz neutro. No llega a ser un andaluz neutro, pero hay que apoyando si me dejas un momentito, antes de que se me olvide. Mira, si quieres ver el origen de lo del acento, Luis Navarrete, que es el decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, él ha hecho muchas publicaciones tiene un libro incluso sobre la españolada. Entonces, la representación que se ha hecho internacionalmente de España era el andaluz, como estereotipo de España. En España bailamos, en España llevamos trajes de... Bueno, yo puedo contar anécdota personal. Con 14 años estoy en París y lo primero que me sacan cuando llego a la familia en París es una guitarra. Y la frustración mayor de esa familia es que yo ni era morena, ni tocaba la guitarra, ni sabía bailar. A mí. Y el estereotipo al revés. Javier es de Sevilla, se va a Castilla y en verano le preguntan dice, pues tú bailarás, si eres de Sevilla tú bailarás. Es decir, que los estereotipos están presentes porque además ha habido un reforzamiento por parte del cine. Toda la representación que hay de España en el cine es la identidad andaluza.
Entonces, se ha ido reforzando cada vez más. Claro, pero esto también ha tenido mucho que ver la propia cinematografía española. Quiero decir, todas las coproducciones, por ejemplo, hispano-mexicanas, de Cifesa, o sea, estamos llevando, es que vamos, que no se nos olvide que es que Cesario González se llevó a las Tres Marías, a Cannes, a Lola Flores, a Paquita Rico y a Carmen Sevilla, ¿no? Y ellas fueron la representación de España en Cannes los años, no me acuerdo qué año fue, el 60 y algo, creo recordar que era, ¿no? Poco antes de que Suevia, pues... Entonces, pues, bueno, a ver, es que se ha utilizado mucho, pero que no solo ha sido parte del cine, quiero decir, Sí, que esto no es una eso, concesión. por ejemplo, en el Sí. mundo de la literatura, que este Claro. es un caso curioso y se está ya revisando las traducciones de las novelas de Faulkner, cuando habla alguien del sur, Sí. la traducción es que habla en Sí, andaluz. totalmente. Claro, ahí también, abundando en esto de el teatro, yo sí que sé que, por ejemplo, en la comedia del arte, los personajes que son sirvientes, que son del sur, son napolitanos. Sí. Entonces, que también existe eso en Sí, otros en países. otros países. Y también yo creo eso tiene que ver con pues, la economía. Hay zonas más empobrecidas que necesitan a nivel laboral moverse de una manera determinada. No digo que todo el sur y toda la gente del sur sea pobre, pero sí que tradicionalmente e históricamente han sido regiones bastante castigadas a nivel económico y con necesidad de emigrar y de dedicarse a labores de gente que no estaba formada. Entonces, de ahí también viene la comedia, que es otra cosa, que la comedia está tan denostada y preguntamos, ¿por qué? Si no es tan fácil hacer reír a todo el mundo, ¿por qué? Y yo creo que hay elementos como estos que tienen que ver, porque es como alguien pobre que no sabe hablar, que es analfabeto, que no tiene medios, es una representación de un estrato social que a fin de cuentas, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? Nos vamos a reír, que está muy bien, ¿eh? Mejor reírnos que llorar, pero directamente relacionamos el acento con la pobreza y el acento con la risa. Es un atajo. Con la incultura, exacto. Es un atajo. De hecho, una de las críticas que se le hace a Sumer, volviendo a Sumer, es que, por ejemplo, hay algunos planes, en La chica de luto, por ejemplo, van al cine y la representación es como una clase social y el público todo es de otra clase social bien diferente. Entonces, es como que está destacando ese contraste más. Él, desde el punto de vista de lo que le interesa en ese momento provocar en el espectador, es muy, muy, muy eficaz, pero claro, al final solo representas eso. Y en las de cámara oculta también le critican eso, que aprovecha, están todos preparados en la unidad móvil y él mira a alguien y es capaz, su capacidad de observación es muy buena y está acostumbrado a hacer casting y rápidamente le dice, a este señor hay que ir, a este otro. Y claro, el tipo de personaje que elige obviamente es el que da juego, no va a elegir a alguien que no da juego. Entonces, claro, pues parece que son lo que comentaban el otro día, se ponen en Cádiz a preguntar por palabras del espectro de la formación sexual que en aquel momento era inexistente en el país, y entonces, ¿qué es una vagina? ¿Qué es un coito? Y la gente en Cádiz pues nos dan unas respuestas absolutamente desmesuradas. No se puso en la puerta del Colegio de Abogados a hacer esa encuesta. Pues sí, obviamente los prejuicios son algo que funciona muy bien con el humor. Esto es lo que dice Freud y es así. O sea, el bienestar en la cultura es una lectura que pueden hacer sobre el humor y los prejuicios sociales. Sí, de hecho, bueno, en la niña del luto, precisamente se está sacando, por ejemplo, algo muy andaluz, es un contexto muy andaluz y los propios protagonistas no están con el acento, ¿no? Luego son los bonitos. Exacto. En la comedia del arte, la clase social alta, los protagonistas son los enamorados, los bonitos. Y ellos son Alfredo Landa y, ay, Dios mío, perdón que no me acuerdo del nombre de la actriz, que es tan buena actriz. Empieza por C. No, María José. Sí, María José, sí, que es maravillosa, y me parece
Bueno, yo es que con esto también tengo, yo tengo una ponencia sobre las mujeres en la comedia desde los años 50 hasta la actualidad y hay un arco muy diferente el que tienen las actrices al arco que tienen los actores cómicos. Los actores cómicos llegan a los 80, a los 90, digo, los que han estado en los 70 y finales de los 60 haciendo una comedia como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, toda esta gente maravillosa con un talentazo que termina haciendo grandes obras maestras. Y sin embargo, para las mujeres cómicas, pocas han sido las que han tenido la oportunidad de acceder a papeles de esa envergadura. Hay un arco muy diferente entre la cómica y el cómico. ¿O por qué crees que es? ¿Perdón? ¿Es por el nivel de alfabetización o crees que hay alguna otra variable? Tiene mucho que ver el poder. Lo que yo rasqué en mi estudio tenía mucho que ver la dictadura. Y tenía mucho que ver el papel al que la mujer estaba relegada socialmente. Entonces, ahí hubo como que en todos los guiones, en todas las películas, las mujeres tenían un rol determinado. Y luego, a medida que pasaban los años, los señores, los actores ganaban cota de poder. Sin embargo, la mujer ganaba, pero no ganaba al mismo ritmo. El techo de cristal o el suelo. Sí. Llevamos 2 horas hablando y hay aquí alguna pregunta. Porque él había dicho que quería hacer 2 preguntas, que le haga. Sí. Yo he venido a casi todo. Bueno, buenas tardes. Sí. A excepción de la segunda conferencia del primer día, todos los demás he asistido, ¿no? Yo esa felicitación focalizarla en ti y en Miguel, ¿no? Gracias. Porque creo que es de justicia y, por supuesto, en el resto de ponentes, ¿no? Luego, creo que el formato elegido es muy, muy atractivo y merecería la pena en la medida de lo posible. Que eso, aparte de que estén grabados las ponencias, merece un libro. Sí, merece un libro porque yo creo que el enfoque ha sido muy multifacético. Y para muchísima gente, yo el primero, yo he aprendido un montón. Si yo soy de Huelva, para mí De Rosa en Amarillo es una película memorable, pero yo aquí se me han abierto montones de campos, montones de cuestiones, como ya también se ha dicho, ¿no? La niña de luto, que es de La Palma del Condado. Sí, pero esa sí la conocía, la había visto, ¿no? Y bueno, uno ya tiene una cierta edad y incluso hay cosas del padre de Sumer, pues uno tiene, pero por otras razones, ¿no? Entonces, de verdad que si en la medida de lo posible, es decir, eso yo como lector agradecería enormemente todas las aportaciones, que eso se viera por escrito, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay una monografía en curso que está haciendo Miguel Olid, bueno, que lleva tantísimos años estudiando a Sumer y además estudiándolo en gran profundidad porque, por lo que decía antes, hemos tenido acceso, la familia nos ha dado muchísimas facilidades para hurgar en los archivos de Sumer, que son ingentes, o sea, son realmente para que alguien haga una tesis doctoral con algún aspecto de la vida o la obra de Sumer, porque tienen un material increíble y muchísimas cuestiones inéditas. Y vamos, te agradezco mucho tus palabras, pero vamos, estas jornadas están enmarcadas en una serie de acciones en paralelo que han coincidido, bueno, nos hemos esforzado en que coincidiera, que la exposición que está en la Diputación de Huelva, que finaliza el fin de semana que viene, es decir, queda una semana para poder ir a verla. Estas jornadas con las que hemos querido en paralelo también, que entre Huelva y Sevilla, ¿no?, que fueron las 2 patrias de Sumer, se le reivindique pues, de una manera más académica, ¿no?, y en profundidad su cine y su figura. Y luego, a partir de mañana, lunes, empieza un pequeño ciclo de películas, para el que no lo sepa, cronológica, del rosa al amarillo, al lunes siguiente La niña de luto, al lunes siguiente Juguete roto y al lunes siguiente Adiós cigüeña adiós. Yo estaré mañana para presentar el ciclo con un poco más de detalle. Y hay una monografía en camino, una especie de biografía y análisis de la obra de Sumer, que todo esto que se está hablando de alguna manera terminará siendo
recogido en la monografía, ¿no? Entonces, bueno, un libro, Sumer merece un libro, y un libro de alguien que lo estudie en profundidad, y lo habrá. No sé si estará este año o el año que viene, pero lo habrá, ¿no? Y bueno, tenemos que cerrar porque, en fin, habrá casi... Solo una cosa que se me ha olvidado. Sí. La formación de Sumer es el ladrón de bicicletas, que se lo ponían continuamente en la escuela de cine, y la Nouvelle Vague. Entonces, ahí tiene, por un lado, la espontaneidad, esta frescura que tú dices, y por otro lado, esa formación en realismo que le ha ayudado a meterse en el documental, que nadie en ese momento lo abordaba. Bueno, queda dicho. Y nada, muchísimas gracias por venir, al CICUS por darnos acogida y en fin, sostener y pagar todo esto, como diría Josep Pla. Y nada, nos vemos el lunes, si podéis, para la primera proyección, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.